Agradezco la comunicación al doctor Tonatiuh Guillén, quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración 6 meses, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, justo en un periodo donde Estados Unidos era gobernado por Donald Trump. Doctor, gracias por su tiempo. Buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Saludos cordiales. Doctor Guillén, en su momento usted manifestó una crítica hacia la política migratoria entre 2018 y 2019. Usted dejó claro que su salida obedecía en un desacuerdo, en los acuerdos que había hecho el gobierno mexicano con Estados Unidos. En aquel entonces, ¿rechazaba usted la política migratoria del país, doctor? En esencia, Juan Pablo, el giro que se le dio a la política migratoria, porque arrancamos muy bien, era un proyecto que defendía los derechos humanos de las personas en movilidad, era también un proyecto que concebía iniciativas de desarrollo como una estrategia que ayudara a la no movilidad de los lugares de origen y generar bienestar. Era un programa protector de derechos, sobre todo en los escenarios de urgencias humanitarias que se nos presentaron de inmediato en las caravanas que entraron al país a finales del 18 y principios del 19. Y además había otro tipo de iniciativas para el desarrollo y de mercados laborales en el sur, el de iniciativas también de modernización del instituto. Entonces todo estaba caminando en esa dirección hasta que se atravesó el joven Trump y sus iniciativas de su concepto de cerrar a Estados Unidos a la migración y el refugio, en el sentido literal de la palabra, con tonos además xenofóbicos y racistas, y además con presiones crecientes al gobierno de México, que finalmente cedió a estas presiones y cambió la política migratoria hacia un aparato de contención con la participación del ejército, que a través de la básicamente Guardia Nacional justo y militarización del instituto. justo para allá iba. Cuando se refiere a que México cedió, pues es aquella tan famosa entrega y aquel tan famoso agradecimiento de Donald Trump para con el gobierno de México de blindar la frontera con Guardia Nacional y el propio ejército. Ese fue el muro de Trump. Sí, nos alineamos a la estrategia de Trump. Déjame agregar, Juan Pablo, que es una estrategia trazada con mucha consistencia. Si algo tenemos que reconocer en ese marco tan malvado, es una consistencia extraordinaria de un concepto del cierre de Estados Unidos a migración y refugio, y además del traslado a México de responsabilidades que no son mexicanas, como es el del control migratorio, el impedir que las personas arriben a la frontera sur de Estados Unidos, y esa función en el mapa estratégico de Trump la debía, en el sentido de responsabilidad, la debía asumir México. Y me temo que ahora veremos la versión 3.0 de esa intención, y creo que vamos avanzando hacia un escenario muy ríspido, probablemente más fuerte que el pasado. Mucho ha dicho en estos 2 días Morena, el oficialismo, la presidenta Sheinbaum, Ebrard, sobre todo Sheinbaum, ha dicho, es el discurso, era la campaña. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, doctor, de lo que usted escuchó a Trump en aquella campaña del 17, ¿qué tanto cumplió de las amenazas que puso sobre la mesa para con México? Quizás para tener un precedente e irnos preparando para lo que pudiera venir según las amenazas y las advertencias. Hay que subrayar que Trump es un manipulador, es un negociador muy rudo, pone las cosas en el extremo, va sobre sus objetivos, y en ese escenario los empezó a realizar de manera muy sistemática. Y no, por eso subrayo que si algo hay que reconocer es esa
esa acción sistemática. Y no fueron solo palabras, Juan Pablo, ojalá hubiera sido solo palabrería y agresiones verbales. Fue una presión política muy severa, tan severa que obliga a México a cambiar y alinear su estrategia migratoria, que comentamos hace un rato iba en una dirección diferente, y a militarizarla, que es el extremo de lo que puedes hacer con poblaciones en movimiento. Y además, sobre todo, en los últimos años, Juan Pablo, los últimos 2, 3, con personas que están en condición de refugiados, son solicitantes de asilo, y que por lo mismo el marco jurídico que les debe aplicar es el que corresponde a la ley sobre refugiados, no la ley de migración. En otras palabras, estamos aplicándole la ley equivocada a la mayoría de las personas que están en tránsito en México. Y si algo debiéramos cambiar en México ya desde antes, desde hace rato, es la política y dirigirla hacia la protección y hacia el marco que está en la ley sobre refugiados, y a fortalecer 20 veces a la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Si algo tenemos que cambiar es a la Comar, ponerla en el escenario directivo de la coyuntura, y sobre ese piso reformar el diálogo con Estados Unidos. Yo sé que es muy complejo y es un desafío enorme, pero México tiene que poner el ejemplo y poner la mesa en el lugar que le corresponde, de poblaciones solicitantes de refugio. No es el migrante de hace años, no es el migrante laboral, no es el migrante de la pobreza económica. En el caso mexicano, Juan Pablo, los mexicanos estamos en una situación sin precedente de movilidad forzada, de desplazamientos forzados de las regiones derivados del crimen. Entonces, también tenemos nuestra cuota muy importante de refugiados, y eso es lo que tendríamos que estar también en la atención más que directa no solo son los centroamericanos, sino también los migrantes mexicanos que se cuentan en puños. Somos un tercio del sin total. duda. Un tercio de los migrantes son mexicanos. Doctor, para comenzar. Gracias por sus comentarios, por su tiempo, y creo que este tema, no solo hoy, sino al paso de las semanas y de los meses, dará mucho de qué hablar y de qué debatir. Gracias, buena noche. Un gusto, buena noche. Buena noche, es el doctor Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, que renunció. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con lo que se planteaba en ese entonces y con lo que se plantea hoy. Y evidentemente, por todo lo anterior, hay desaliento entre migrantes que se encuentran en México, y el desaliento llega tras la victoria de Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas migratorias.